Bienvenidos a la Biblia. Un viaje único por las páginas del libro más influyente de todos los tiempos, lleno de esperanza, sabiduría y verdad eterna. El sufrimiento de Ana y su oración por un hijo. Desde el primer momento en que la conoces, Ana te conmueve. Imagina estar en su lugar, una mujer profundamente amada por su esposo, Elcaná, pero marcada por una sombra que no la dejaba en paz. En la cultura de su tiempo, no poder tener hijos era visto como una deshonra. Cada día, Ana cargaba con ese peso, no solo en silencio, sino frente a las crueles provocaciones de Penina, la otra esposa de Elcaná, quien tenía hijos y usaba esa ventaja para humillarla. A pesar del amor de Elcaná, quien trataba de consolarla diciendo, «No soy yo mejor para ti que 10 hijos», el corazón de Ana anhelaba algo más profundo. Ella no quería un hijo solo para acallar las burlas o para cumplir con las expectativas sociales. Su deseo nacía de lo más íntimo de su ser, un clamor que solo podía ser respondido por Dios. Un año, en una de las peregrinaciones al tabernáculo en Silo, Ana tomó una decisión que cambiaría su vida y, aunque no lo sabía aún, la historia de su pueblo. Mientras todos celebraban y compartían comidas festivas, ella se apartó en silencio. Entró al templo con el corazón desgarrado y comenzó a orar como nunca antes. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Sus lágrimas hablaban por ella. Fue entonces cuando hizo una promesa: «Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si me concedes un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida». En ese momento, Ana parecía estar sola, pero no lo estaba. El sacerdote Elí la observaba desde lejos y, al principio, la juzgó mal. Pensó que estaba ebria, pero Ana, con humildad, le explicó su angustia. Al escucharla, Elí cambió su tono y la bendijo, diciendo: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ana salió del templo transformada. Su rostro ya no reflejaba tristeza, sino esperanza. En ese instante, aunque no había recibido aún respuesta visible, algo dentro de ella sabía que Dios la había escuchado. Y así comienza una historia que no solo cambiaría su vida, sino que impactaría el destino de toda una nación. Pero antes de avanzar, debemos preguntarnos, ¿qué haces cuando todo parece perdido? Ana nos muestra que el clamor sincero a Dios puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Continuemos, porque esta fe sembrada en lágrimas pronto dará fruto en alegría. El nacimiento de Samuel y su dedicación al Señor. Ana regresó a casa diferente. Algo había cambiado en ella. Su oración había dejado en manos de Dios lo que más anhelaba. Y el Dios que escucha no tardó en responder. Poco tiempo después, Ana sintió la primera señal: estaba embarazada. Imagínala ahora, llevando en su vientre no solo a un hijo, sino el cumplimiento de una promesa divina. Ese niño no era solo suyo, pertenecía a Dios desde el momento en que fue concebido. Cuando llegó el día, Ana dio a luz a un niño al que llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado. Cada vez que pronunciaba su nombre, era un recordatorio de que el Señor no se había olvidado de ella, que su clamor había llegado al cielo. Para Ana, cada momento con Samuel era precioso, pero también llevaba consigo una decisión que había tomado en su oración: este hijo sería dedicado al servicio del Señor. El tiempo pasó, y Samuel creció bajo el amor y cuidado de Ana. Pero cuando el niño tuvo la edad suficiente, Ana supo que había llegado el momento de cumplir su promesa. Aunque debía dolerle profundamente dejar a su hijo, no era una despedida, sino un acto de gratitud y obediencia a Dios. Ana y Elcaná viajaron al tabernáculo en Silo con el pequeño Samuel, y allí, delante del sacerdote Elí, Ana pronunció palabras que resonarían para siempre: «Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Este es el hijo por el que oré, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por eso, ahora yo se lo entrego al Señor, todos los días de su vida, estará dedicado a Él». Samuel se quedó en el tabernáculo, creciendo bajo el cuidado de Elí, pero Ana no lo olvidó. Cada año, cuando visitaba Silo,
Llevaba una túnica nueva que había hecho con sus propias manos. Ese gesto simple hablaba del amor y la conexión que seguía viva entre ellos, incluso en la distancia. Lo más impactante de esta parte de la historia no es solo el acto de entrega, sino la fe de Ana. Ella sabía que Samuel estaba en manos de Dios, y eso le bastaba. Su historia nos enseña que cuando confiamos plenamente en Dios, incluso los sacrificios más grandes se convierten en actos de alabanza. Pero este es solo el comienzo de la vida de Samuel. Este niño dedicado al Señor estaba destinado a ser mucho más que un simple servidor del templo. En el siguiente capítulo, veremos cómo Samuel comenzó a escuchar la voz del Dios que lo había llamado desde antes de nacer. La infancia de Samuel en el templo. El pequeño Samuel creció rodeado de la presencia de Dios en el templo de Silo, bajo el cuidado del sacerdote Elí. A pesar de su corta edad, algo en él resonaba profundamente con la paz y la serenidad que solo la cercanía con Dios puede ofrecer. Imagina cómo era la vida de Samuel en ese lugar sagrado. El sonido suave de los sacrificios, las oraciones que ascendían al cielo, el incienso que llenaba el aire con su aroma, todo formando parte de su niñez. No era una vida común para un niño. Su vida no giraba en torno a juegos o travesuras. Su mundo estaba lleno de servicio, de obediencia, de escuchar las enseñanzas de los sacerdotes y, lo más importante, de estar cerca de la presencia de Dios. A pesar de ser un niño, Samuel se destacó entre los demás. Su corazón estaba dispuesto a servir en todo lo que podía. En la mañana, ayudaba a preparar el tabernáculo para los sacrificios, cuidaba de las lámparas que nunca debían apagarse, y aprendía del oficio de los sacerdotes. Elí, aunque ya anciano, veía en Samuel una luz que no podía ignorar. Lo veía como un niño obediente, dispuesto a servir sin quejarse, siempre con una actitud humilde. Samuel no estaba allí solo porque había sido entregado como voto, sino porque sentía la llamada de Dios en lo más profundo de su ser. Era como si, desde su más temprana edad, estuviera preparándose para algo mucho más grande. Sin embargo, la vida de Samuel en el templo no fue solo una rutina de trabajo. Mientras el niño crecía, también lo hacía su conciencia de la diferencia entre el servicio a Dios y las malas acciones que veía a su alrededor. Elí, aunque un hombre sabio, tenía hijos corruptos, los sacerdotes Jofní y Faíns, que habían profanado el altar de Dios con su comportamiento inmoral. Samuel, al ser tan joven, no comprendía completamente la magnitud de sus acciones, pero algo en su interior sabía que aquello no era lo que Dios quería. El contraste entre Samuel, tan puro y lleno de fe, y los hijos de Elí, quienes se aprovechaban del ministerio, debía ser doloroso de ver. Sin embargo, a pesar de la atmósfera de corrupción que rodeaba el templo, Samuel continuaba creciendo en su amor por Dios. Él estaba siendo formado no solo para ser un líder espiritual, sino también para ser un testigo de la santidad de Dios en un mundo que ya había perdido ese sentido. Y mientras Samuel servía fielmente en el templo, sin saberlo, Dios ya lo estaba preparando para un propósito mayor. A veces, los momentos más silenciosos y aparentemente insignificantes en nuestra vida son aquellos donde Dios está sembrando semillas que florecerán en el tiempo adecuado. Samuel no podía ver todo lo que estaba por venir, pero su obediencia y dedicación lo estaban preparando para el llamado más grande de su vida. Así, entre las paredes del templo, Samuel pasaba sus días. Pero algo más estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre y lo marcaría como el profeta de Dios que marcaría el futuro de Israel. ¿Estás listo para lo que vendrá? Porque la historia de Samuel está a punto de dar un giro trascendental. El llamado de Samuel por Dios. Era una noche como cualquier otra en el templo de Silo. La quietud del lugar, la luz suave de las lámparas que permanecían encendidas, la paz que envolvía a Samuel mientras dormía cerca del altar, todo parecía estar en su lugar. Pero esa noche, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Samuel, aún un niño, se encontraba dormido en su cama, sin saber que Dios estaba a punto de llamarlo de una manera que cambiaría su vida para siempre. De repente, en medio del silencio, escuchó su nombre, Samuel.
El joven, confundido, se despertó y rápidamente pensó que era Elí quien lo llamaba. Con rapidez, se levantó de su cama y se dirigió a donde Elí descansaba. «Aquí estoy», le dijo Samuel, pero Elí, algo adormilado, le respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel, desconcertado, volvió a su lugar. La quietud regresó, pero no por mucho tiempo. Poco después, la voz de nuevo resonó en la oscuridad: «Samuel». El niño, creyendo que Elí lo llamaba nuevamente, se levantó apresuradamente y corrió a su lado. «Aquí estoy, te he escuchado», le dijo, pero Elí, más despierto ahora, le contestó: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel no entendía lo que estaba sucediendo. No sabía que el llamado no venía de Elí, sino de alguien mucho más grande y poderoso. Una tercera vez, la voz sonó nuevamente: «Samuel». Y esta vez, algo en Elí cambió. Se dio cuenta de que lo que ocurría no era una simple confusión, sino que Samuel estaba siendo llamado por Dios mismo. Con una comprensión repentina, Elí le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate. Si te llama otra vez, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel, con el corazón lleno de una mezcla de temor y asombro, regresó a su cama. El silencio llenó nuevamente el aire, y entonces sucedió lo que Elí había anticipado: «Samuel». Esta vez, Samuel no dudó. Sabía que no era Elí quien lo llamaba. Se levantó y, con una humildad que solo un niño como él podría tener, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento, algo profundo ocurrió. Samuel no solo escuchaba la voz de Dios, sino que Dios le dio un mensaje claro y trascendental: «Voy a hacer algo en Israel que hará que a todos los que lo oigan les retumben los oídos. En este lugar, voy a juzgar la casa de Elí, porque sus hijos han blasfemado contra mí y él no los ha reprendido». Samuel se quedó en silencio, impactado por lo que acababa de oír. No era un mensaje fácil, ni algo que uno quisiera escuchar, pero era la verdad que Dios le había revelado. La mañana siguiente, Samuel despertó con el peso del mensaje en su corazón, pero ¿cómo podría contarle a Elí lo que había oído? Sabía que sería una confrontación difícil, pero también sabía que no podía ocultar lo que Dios le había revelado. Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida de Samuel. Fue el momento en que no solo reconoció la voz de Dios, sino que comenzó a entender que él, un niño humilde y obediente, estaba siendo llamado a ser profeta de Israel. Su vida, hasta ese momento tan tranquila y llena de servicio, acababa de recibir un propósito eterno. Este llamado, aunque aterrador para Samuel, fue el primer paso en una carrera que lo convertiría en el portavoz de Dios, un líder y guía para una nación que necesitaba desesperadamente escuchar la voz de su Creador. El llamado de Samuel nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su edad o estatus, si está dispuesto a escuchar y obedecer. Y en el siguiente capítulo, veremos cómo Samuel, el joven llamado por Dios, comenzó a cumplir su misión como profeta y líder espiritual de Israel. Samuel como profeta y juez de Israel. Después de haber escuchado la voz de Dios por primera vez, Samuel no era el mismo niño de antes. Había sido marcado para un propósito mucho mayor: ser el portavoz de Dios en una nación que se encontraba en caos espiritual y moral. La vida de Samuel dio un giro trascendental, pues el mensaje que Dios le había dado en su primer llamado no solo le revelaba el juicio sobre la casa de Elí, sino que también lo marcaba como el nuevo líder espiritual de Israel. Este niño, que había sido dedicado al Señor en el templo, se convirtió en el profeta y juez que Israel tanto necesitaba en esa época de confusión. A medida que Samuel crecía, su autoridad como líder espiritual se consolidaba. Él no solo era conocido como un profeta, sino también como un juez. En esa época, Israel no tenía un rey, y el pueblo vivía según las decisiones de los jueces, personas a quienes Dios levantaba para guiar al pueblo y administrar justicia. Samuel asumió esta responsabilidad con una seriedad y dedicación que lo hicieron destacar.
Bajo su liderazgo, Israel experimentó un renacimiento espiritual, ya que Samuel llamaba constantemente al pueblo a arrepentirse de sus pecados, a abandonar la idolatría y a regresar al Dios verdadero. Su influencia era tan grande que, por donde pasaba, la gente se reunía para escuchar sus palabras y recibir su juicio. Pero Samuel no solo actuaba como juez en cuestiones legales, también era un líder moral y espiritual. Cuando el pueblo de Israel cayó en la idolatría, Samuel los convocó a un arrepentimiento colectivo. En un momento crucial, reunió a todo Israel en Mizpa, donde les pidió que destruyeran sus ídolos y volvieran al Señor con todo su corazón. Fue un acto de renovación espiritual, un regreso a la fidelidad con Dios, y la gente respondió de manera masiva, comprometiéndose a seguir el camino que Samuel les enseñaba. Además de su papel de juez y líder, Samuel también era conocido por sus oraciones. A lo largo de su vida, nunca perdió la costumbre de interceder por el pueblo de Israel, especialmente cuando el pueblo se alejaba de Dios. Cuando los filisteos, los enemigos más constantes de Israel, atacaron, Samuel no dudó en clamar a Dios por ayuda. En una ocasión, después de que los filisteos se acercaran, Samuel levantó su voz en oración y sacrificio, pidiendo que Dios los librara. Y Dios escuchó, enviando una poderosa tormenta que desbarató el ejército filisteo, lo que demostró que Samuel no solo era un líder terrenal, sino también un hombre profundamente conectado con el poder divino. Sin embargo, su liderazgo también estuvo marcado por una creciente tensión entre el pueblo de Israel y él. A pesar de su fidelidad a Dios, muchos israelitas comenzaban a sentir que el gobierno de jueces, liderado por Samuel, no era suficiente. Ellos miraban a las naciones vecinas, que tenían reyes poderosos, y deseaban lo mismo para sí mismos. Era una época de transición y de cambio, y el pueblo de Israel no entendía que el rechazo de Samuel era en realidad un rechazo directo a Dios como su rey. Samuel, aunque dolorido por la falta de fe de su pueblo, sabía que debía seguir el plan de Dios y enfrentar esa realidad, aunque con tristeza en su corazón. En este momento crucial de la historia, Samuel se vio en una encrucijada. ¿Cómo manejaría esta creciente demanda de un rey humano? A pesar de su desilusión, Samuel comprendió que Dios tenía un propósito en todo esto. En vez de enojarse o rechazar a su pueblo, oró por ellos y buscó la dirección de Dios, quien le dio una respuesta que cambiaría el curso de la historia de Israel. Así, Samuel, el profeta y juez, seguía guiando a Israel, intercediendo por ellos, y enfrentando las dificultades de liderar una nación que buscaba algo más. Pero el tiempo de los jueces estaba por llegar a su fin, y el camino hacia una nueva era estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, Samuel continuaba fiel a su llamado, dispuesto a obedecer a Dios y a guiar al pueblo en la verdad, aunque enfrentara desafíos cada vez mayores. La historia de Samuel nos recuerda que, aunque nuestras responsabilidades y nuestro rol pueden cambiar con el tiempo, siempre debemos permanecer firmes en nuestra fe y en nuestra obediencia a Dios. Y mientras Samuel continuaba en su misión, algo muy importante estaba a punto de suceder. El deseo del pueblo de Israel por un rey se iba a hacer realidad, pero no de la manera que esperaban. La petición de un rey por parte de Israel. A medida que el tiempo pasaba y Samuel envejecía, su papel como líder de Israel se hacía cada vez más desafiante. Aunque el pueblo había experimentado momentos de restauración espiritual bajo su liderazgo, la nación no parecía encontrar estabilidad. Había un deseo creciente en el corazón de Israel, un sentimiento que se extendía como un eco por todo el pueblo. Querían un rey. El pueblo de Israel, cansado de la incertidumbre y la fragmentación de ser gobernados por jueces, vio en las naciones vecinas, como los filisteos y los cananeos, un modelo de organización que parecía más fuerte, más seguro. Las naciones paganas tenían reyes poderosos que lideraban con autoridad y fuerza, y el pueblo de Israel sentía que necesitaba algo similar para defenderse y prosperar. La idea de tener un monarca comenzó a tomar fuerza entre las tribus, hasta que finalmente llegaron a Samuel con su demanda.
Fue en un momento decisivo cuando los ancianos de Israel se presentaron ante Samuel en Rama. Con el rostro lleno de preocupación y el corazón lleno de inquietud, le dijeron: «Ya eres viejo, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Ahora, pon sobre nosotros un rey para que nos gobierne, como tienen todas las naciones». Estas palabras, cargadas de frustración y desconfianza, no solo expresaban una necesidad política, sino también una falta de fe en el gobierno divino de Dios. El pueblo de Israel ya no veía a Dios como su rey, y Samuel se sintió profundamente herido por esa petición. Este rechazo fue personal para Samuel. Había dedicado su vida al servicio de Dios y al liderazgo de su pueblo. Había intercedido por ellos, los había guiado, y había traído restauración espiritual, pero ahora se sentía rechazado. No solo lo rechazaban a él como líder, sino que, al pedir un rey humano, también rechazaban a Dios como su soberano. Samuel no podía entender cómo el pueblo de Israel podía olvidarse de los innumerables milagros y la protección divina que habían recibido, cómo podían preferir a un hombre que, inevitablemente, caería en corrupción y debilidad, sobre el eterno y perfecto Rey que era Dios. Desesperado, Samuel fue a orar al Señor, buscando respuestas y consuelo. Dios, al ver su angustia, le dio una respuesta que no solo calmó su corazón, sino que también dejó en claro el futuro de Israel. «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan», le dijo Dios, «pues no te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo no sea su rey». Sin embargo, Dios también le advirtió que este deseo de un rey no sería tan glorioso como el pueblo pensaba. Les dijo: «Les concederé un rey, pero quiero que sepas que este rey tomará lo mejor de todo lo que tienen, sus hijos, sus tierras, sus cosechas y sus vidas. Serán como esclavos bajo su gobierno». Aunque esta advertencia fue clara, el pueblo insistió en su demanda de un rey, y Dios, en su soberanía, accedió a concederles lo que pedían. A veces, como seres humanos, pedimos cosas que no son lo mejor para nosotros. Dios, en su amor, nos permite hacer nuestras propias elecciones, aunque esas decisiones a veces nos lleven por caminos difíciles. Esta fue la lección más grande que Israel tendría que aprender, que no siempre lo que deseamos es lo que más nos conviene. El deseo de Israel por un rey era más que un simple cambio de gobierno, era un reflejo de su corazón dividido. Habían dejado de confiar plenamente en Dios, y buscaban seguridad en algo material, algo visible, algo tangible. A pesar de todo, Dios no los abandonó, y el tiempo estaba por llegar en que se levantaría un rey para Israel. Pero este rey, que iba a ser ungido por Samuel, no sería la respuesta que Israel esperaba. En cambio, Dios estaba permitiendo que el pueblo aprendiera una lección de dependencia y confianza en Él, incluso cuando tomaban decisiones que no alineaban con su voluntad. La historia de la petición de un rey nos recuerda que, aunque Dios respeta nuestras decisiones, siempre hay consecuencias por alejarnos de su plan perfecto. Israel pronto descubriría lo que significaba tener un rey humano, pero también aprenderían la importancia de seguir a Dios por encima de cualquier líder terrenal. En el siguiente capítulo, veremos cómo Samuel obedeció la voluntad de Dios y ungió al primer rey de Israel, un hombre que parecía ser la respuesta a la petición del pueblo, pero cuyo reinado traería consigo grandes lecciones para la nación. La unción de Saúl como primer rey de Israel. Tras la insistencia del pueblo de Israel y la decisión divina de concederles un rey, llegó el momento de que Samuel, el hombre de Dios, cumpliera con la voluntad del Señor. Era un momento histórico, un giro trascendental en la vida de la nación. Samuel no solo era el profeta, sino también el mediador entre el pueblo y Dios, y ahora se encontraba ante la tarea de ungir al primer rey de Israel, un acto que marcaría un antes y un después en la historia del pueblo. En este momento, Dios le reveló a Samuel el hombre que debía ungir. «Mañana a estas horas, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Le ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel». Samuel, con un corazón dispuesto a obedecer a Dios, no sabía exactamente lo que encontraría,
pero confió plenamente en la dirección del Señor. Al día siguiente, mientras Samuel caminaba por las calles de Ramá, vio acercarse a un hombre alto y atractivo, cuya presencia lo destacó entre la multitud. Este hombre era Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, que sin saberlo, estaba a punto de recibir la más grande de las unciones. Samuel se acercó a él, y Dios le susurró al oído: «Este es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo». Samuel, obedeciendo fielmente, invitó a Saúl a un banquete, un acto simbólico que señalaba el inicio de su reinado. Mientras Saúl estaba sentado en la mesa, Samuel tomó un cuerno de aceite, el símbolo de la unción, y lo vertió sobre la cabeza de Saúl, declarando: «¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel?». En ese momento, Saúl fue consagrado como rey ante el pueblo, aunque aún no se había manifestado plenamente su rol. Lo que sucedió a continuación fue un giro inesperado para Saúl. Tras la unción, Samuel le reveló una serie de señales que confirmarían que él, un simple joven de la tribu de Benjamín, había sido elegido por Dios para esta gran misión. Le dijo que encontraría a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, que le dirían que las asnos de su padre se habían encontrado. Luego, encontraría a 3 hombres que le darían pan y vino, y, finalmente, encontraría un grupo de profetas que, al verlo, empezarían a profetizar. Todo esto sería señal de que Dios estaba con él. Al principio, Saúl se sintió abrumado por el llamado. No podía entender cómo él, un hombre tan común, tan alejado de las grandes tribus de Israel, había sido elegido por Dios para gobernar sobre todos. Cuando Samuel le dio estas instrucciones y lo envió en su camino, Saúl experimentó algo extraordinario. Mientras viajaba, comenzó a notar las señales de que Dios estaba obrando en su vida. Fue en ese momento cuando, al encontrarse con los profetas, el Espíritu de Dios lo vino sobre él, y Saúl comenzó a profetizar. Aquello era más que un simple cambio de posición, era un acto divino de transformación. La gente que lo veía se asombraba, pues no podían creer que este hombre tan humilde ahora estaba profetizando como los demás. La unción de Saúl como rey de Israel fue el inicio de una nueva era, una era que representaba la transición del liderazgo espiritual bajo los jueces a un liderazgo terrenal bajo un rey. Saúl fue elegido por Dios, y en ese sentido, su reinado comenzó bajo el favor divino. Sin embargo, su historia no sería tan simple como parecía. A pesar de la unción y la confirmación de su llamado, la vida de Saúl estaría llena de desafíos, pruebas y decisiones difíciles, que finalmente mostrarían la fragilidad del ser humano incluso cuando es elegido por Dios. El hecho de que Saúl fuera elegido, a pesar de su origen humilde, es un recordatorio poderoso de que Dios no mira las apariencias externas ni los logros previos, sino el corazón. Dios había elegido a Saúl por su disposición, por lo que representaba para Israel en ese momento, pero lo que sucediera después dependería de su obediencia y fidelidad a Dios. La unción de Saúl nos recuerda que, cuando Dios nos llama, no importa de dónde venimos o qué tan inadecuados podamos sentirnos, lo que importa es nuestra respuesta a su voluntad. En el siguiente capítulo, veremos cómo Saúl, a pesar de haber comenzado bien, enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su fe y obediencia. La historia de Saúl nos enseña que el inicio de algo grandioso no garantiza que el camino será fácil o sin obstáculos, y que la verdadera grandeza en el liderazgo viene de la fidelidad a Dios. El rechazo de Saúl por desobediencia. Saúl, tras haber sido ungido como el primer rey de Israel, comenzó su reinado con grandes expectativas. Era un hombre elegido por Dios, con una apariencia impresionante, y al principio, parecía ser el líder ideal que Israel necesitaba. Bajo su liderazgo, el pueblo experimentó victorias significativas, y Saúl obtuvo el respeto y la confianza de sus súbditos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el orgullo y la inseguridad comenzaron a influir en sus decisiones, y su obediencia a Dios se volvió cada vez más cuestionable. Una de las primeras pruebas cruciales de su reinado vino en una situación en la que Saúl debía actuar conforme a la voluntad de Dios.
En una guerra contra los amalecitas, Dios dio a Saúl instrucciones claras: destruir completamente a los amalecitas, sin dejar nada ni nadie con vida. Todo, desde los hombres hasta los animales, debía ser aniquilado. Saúl, al principio, parecía estar cumpliendo con las órdenes dadas, pero a medida que avanzaba en la batalla, comenzó a hacer concesiones. Al final de la victoria, en lugar de destruir todo como Dios había ordenado, Saúl dejó con vida al rey Agag y permitió que los mejores animales fueran guardados como botín, con la intención de usarlos como sacrificios a Dios. Este acto de desobediencia no pasó desapercibido. Dios, al ver la falta de cumplimiento absoluto, habló a Samuel y le ordenó que fuera a confrontar a Saúl. Samuel, profundamente dolido por la decisión de Saúl, fue a encontrarlo. Cuando llegó, Saúl, con una falsa humildad, le dijo a Samuel: «He cumplido con la orden del Señor». Pero la evidencia estaba clara: los animales vivos y el rey Agag seguían allí, desafiando la voluntad de Dios. Samuel, con tristeza en su corazón, le dijo a Saúl que había fallado en su misión. «¿Qué significa este balido de ovejas y este mugido de bueyes que oigo?», le preguntó, señalando que la obediencia completa a Dios no había sido llevada a cabo. Saúl intentó justificar su acción, diciendo que había guardado los animales para sacrificarlos a Dios, pero Samuel le respondió con una declaración que cambiaría el curso de su reinado: «¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que obedezcas a la voz del Señor? La obediencia es mejor que el sacrificio, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros». La advertencia fue clara: Dios prefiere la obediencia sincera a la ritualización de sacrificios y ofrendas. Luego, Samuel le reveló a Saúl que, debido a su desobediencia, Dios había rechazado su reinado. «El Señor ha rechazado que seas rey sobre Israel», le dijo, sentenciando el final de su reinado. La desobediencia de Saúl había cruzado la línea de no solo desobedecer un mandato, sino también de poner su propia voluntad por encima de la de Dios. El pecado de Saúl fue no reconocer que el reinado que tenía era un don de Dios, y que debía someterse a él en todo. Saúl, lleno de remordimiento y miedo, intentó pedir perdón, pero ya era demasiado tarde. Aunque le rogó a Samuel que lo perdonara, Samuel le dejó claro que la decisión de Dios era irreversible. Samuel se despidió de Saúl y, en un acto simbólico, cortó la parte de su manto que había sido rasgada por Saúl cuando intentó retenerlo. Este gesto fue una señal de que, así como el manto se había rasgado, el reino de Israel se rasgaba de las manos de Saúl. El rechazo de Saúl por desobedecer a Dios fue un recordatorio doloroso de que la obediencia es un principio fundamental en el caminar con Dios. Aunque Saúl había sido elegido para un gran propósito, su falta de fidelidad y su deseo de hacer las cosas a su manera lo llevaron a la pérdida de la bendición divina. Dios, aunque lleno de misericordia, no puede tolerar la desobediencia continua, especialmente cuando se trata de aquellos que han sido llamados a liderar. Este rechazo también mostró el contraste entre el corazón de Saúl y el de un futuro rey, uno que sí sería conforme al corazón de Dios, David. A pesar de la tristeza que sentía Samuel por el fracaso de Saúl, la historia de Israel no terminaba allí. Aunque el reinado de Saúl estaba por llegar a su fin, la fidelidad de Dios a su pueblo continuaba. La desobediencia de Saúl preparaba el terreno para el surgimiento de un líder que sería mucho más que un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. La lección de Saúl es clara: no basta con comenzar bien, ni con hacer grandes sacrificios. Lo que realmente importa es una obediencia constante a la voluntad de Dios. En el siguiente capítulo, veremos cómo Dios, en su infinita sabiduría, comenzaría a preparar a otro hombre, un joven pastor, que sería el futuro rey de Israel y el líder que restablecería la confianza y la justicia en la nación. La unción de David como futuro rey. Tras el rechazo de Saúl, Dios, en su infinita sabiduría, ya tenía en mente a un nuevo rey para Israel. La decisión de despojar a Saúl de su reinado abrió el camino para un joven pastor que, aunque desconocido para muchos,
sería el hombre conforme al corazón de Dios. Este joven no era otro que David, un niño humilde de la tribu de Judá, que en ese momento no pasaba de ser el menor de los hijos de Isaí, su padre. La historia de David es una de transformación, de cómo el Señor mira el corazón y no las apariencias, y cómo le escoge a los más improbables para cumplir su voluntad. Dios, a través del profeta Samuel, comenzó a preparar el terreno para este cambio de liderazgo. En un acto de obediencia, Samuel recibió una nueva misión divina: ir a la casa de Isaí en Belén y ungir a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. Samuel, al principio, se mostró reticente, pues temía que Saúl, al enterarse de esta nueva unción, se llenara de celos y lo matara. Sin embargo, Dios le aseguró que lo acompañaría y le daría la señal para reconocer al futuro rey. Samuel se dispuso entonces a cumplir con la orden de Dios, sin importar las posibles consecuencias. Al llegar a la casa de Isaí, Samuel fue recibido con un aire de expectación, ya que Isaí tenía varios hijos, y todos ellos eran varones robustos y de buena presencia, cualidades que podrían hacerlos candidatos ideales para ser rey. Cuando Samuel vio al primer hijo de Isaí, un hombre alto y apuesto llamado Eliab, pensó instantáneamente que él sería el elegido. Pero Dios, al ver la duda en los ojos de Samuel, le habló: «No mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque lo he desechado. No es este el que he escogido, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón». Esto fue un recordatorio fundamental para Samuel, de que Dios no elige conforme a lo que el ojo humano ve, sino según el corazón de la persona. A continuación, Isaí presentó a otros 6 de sus hijos, pero en cada uno, Dios le dijo a Samuel que no los había elegido. Samuel, confundido, le preguntó a Isaí si no quedaba más algún hijo. Isaí, sin dudarlo, mencionó al menor de todos, David, quien estaba en el campo cuidando las ovejas. Aunque David era el más joven, y aparentemente el menos importante en la familia, Samuel insistió en que lo trajeran inmediatamente. Cuando David entró, Dios le dijo a Samuel: «Levántate, úngelo, porque este es». En ese momento, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de sus hermanos. El Espíritu de Dios descendió poderosamente sobre él, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. Aunque David aún no era rey, y su camino hacia el trono estaría lleno de pruebas, esa unción fue un acto simbólico que lo preparaba para el rol de liderazgo que le esperaba. La unción de David es un recordatorio de que Dios no escoge a las personas basándose en su estatus social, riqueza o apariencia física. Dios ve lo más profundo del corazón humano, y es allí donde encuentra el verdadero potencial. David, un joven humilde y obediente, fue escogido por Dios no por ser el más grande en los ojos de los hombres, sino por tener un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios, por su humildad y por su devoción a Él. Después de su unción, David regresó a su vida de pastor, pero la obra de Dios en él ya había comenzado. Mientras tanto, Saúl, el rey que había sido rechazado, comenzaba a experimentar la tristeza de la ausencia del Espíritu de Dios, y una tormenta de confusión y celos comenzaba a crecer en su corazón. A medida que pasaba el tiempo, Saúl se vería amenazado por la creciente popularidad de David, quien sin saberlo, estaba siendo preparado por Dios para un día reemplazar a Saúl como rey de Israel. La historia de la unción de David también resalta el tema de la paciencia y la preparación divina. Aunque David fue ungido como rey en ese momento, su reinado no llegaría de inmediato. En su lugar, tendría que pasar por años de pruebas, desafíos y sufrimientos antes de ser finalmente reconocido como el líder legítimo de Israel. Esta parte de su historia nos enseña que, aunque Dios nos dé un propósito o una promesa, no siempre es en el tiempo que esperamos. En su sabiduría, Dios prepara a cada uno de nosotros para el futuro que tiene planeado, y nos enseña a depender completamente de Él. La unción de David fue el comienzo de una nueva era para Israel, una era de renovación y de regreso al corazón de Dios.
La transición del reinado de Saúl al de David no solo cambiaría la historia de una nación, sino que también sería un reflejo de la gracia y la fidelidad de Dios. Aunque David aún era un joven sin experiencia, Dios ya veía en él al rey que un día uniría a Israel, expandiría su reino, y sería un hombre según su propio corazón. El legado de Samuel como profeta fiel. A lo largo de la historia bíblica, pocos hombres han sido tan admirados por su fidelidad a Dios como Samuel. Su vida, llena de dedicación y obediencia, dejó un legado que perdura hasta el día de hoy. Samuel no solo fue un profeta, sino también un líder espiritual y juez de Israel que desempeñó un papel crucial en la transición de Israel de una teocracia dirigida por jueces a una monarquía bajo un rey. Aunque su vida estuvo marcada por la dificultad y la lucha, su relación con Dios y su obediencia inquebrantable fueron las bases sobre las que se construyó su legado. Desde su infancia, Samuel mostró una devoción total a Dios. Su madre, Ana, lo dedicó al Señor desde antes de su nacimiento, y Samuel creció en el templo, sirviendo a Eli, el sacerdote. Desde esos primeros años, Samuel demostró tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, y esa disposición se mantuvo a lo largo de toda su vida. Como joven, Samuel escuchó el llamado de Dios en la oscuridad de la noche, un evento que marcó el inicio de su ministerio como profeta. Este primer encuentro con Dios no solo le otorgó la capacidad de escuchar la voz divina, sino que también lo preparó para ser el líder que guiaría a Israel durante años difíciles. Samuel no solo era un profeta, sino también un hombre que se levantaba en momentos de crisis. Durante su tiempo como líder, Israel pasó por muchas pruebas, incluida la invasión de los filisteos, el rechazo de Dios por parte de Saúl, y la búsqueda de un nuevo rey. Samuel fue quien, bajo la dirección de Dios, ungió a Saúl y luego a David, los dos hombres que serían claves en la historia de Israel. A pesar de los fracasos de Saúl, Samuel nunca dejó de ser fiel a su llamado. Incluso cuando enfrentó la desobediencia del rey Saúl, Samuel continuó siendo la voz de Dios, hablando con valentía y sin temor a las consecuencias. Una de las características más sobresalientes de Samuel fue su total dedicación a la justicia. En una época donde el pueblo de Israel se apartó muchas veces de los caminos de Dios, Samuel fue un faro de rectitud. En sus palabras y acciones, siempre recordó al pueblo que la obediencia a Dios era lo más importante. No temía confrontar a los líderes, ni a los poderosos, ni al pueblo en general. En un momento en que el pueblo de Israel pidió un rey, Samuel no solo obedeció a la voluntad de Dios de ungir a Saúl, sino que también advirtió al pueblo sobre las implicaciones de esa elección, recordándoles que, a pesar de su deseo de un rey terrenal, Dios siempre debía ser su único soberano. El legado de Samuel también se vio reflejado en su insistencia en la oración y el sacrificio. A pesar de ser un hombre de acción, nunca dejó de buscar la guía de Dios en oración. Durante su vida, Samuel fue un intercesor constante por el pueblo de Israel, orando por la paz y la prosperidad del país, pero también clamando por la restauración del corazón del pueblo hacia Dios. Su vida de oración fue un ejemplo para otros, mostrando que la verdadera autoridad de un líder proviene de su cercanía con Dios y su constante comunicación con Él. Samuel también dejó un legado de justicia y equidad. Como juez, era conocido por ser imparcial y por juzgar con sabiduría. Él era el mediador entre el pueblo y Dios, y se aseguraba de que se tomaran decisiones justas, basadas en la voluntad divina. A lo largo de su vida, fue un modelo de integridad, y su liderazgo ejemplar ayudó a Israel a mantenerse en el camino de la justicia, incluso cuando otros líderes fracasaron. Al final de su vida, Samuel dejó un impacto indeleble en la nación. Aunque ya no estaba presente físicamente para guiar a Israel, sus enseñanzas, su fe y su devoción a Dios seguían siendo recordadas. A lo largo de los años, el pueblo de Israel continuó recurriendo a las Escrituras que reflejaban sus mensajes y advertencias. Samuel no fue solo un hombre del pasado, sino una figura que seguiría siendo un modelo para generaciones futuras. En sus últimos días, cuando Samuel ya estaba anciano,
Continuó sirviendo como consejero y líder espiritual, aunque no era el líder político que una vez fue. Su fidelidad a Dios no terminó con su muerte. Incluso en sus últimos momentos, Samuel se mantuvo firme en su llamado y en su misión de guiar al pueblo de Israel hacia la rectitud. La vida de Samuel es un recordatorio poderoso de que la fidelidad a Dios y la obediencia a su voz no solo tienen el poder de transformar vidas, sino que también dejan un legado que puede influir a generaciones enteras. Samuel vivió para servir a Dios y a su pueblo, y su ejemplo sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos enseña que, independientemente de las circunstancias, la verdadera grandeza viene de una vida de obediencia a Dios y un corazón dispuesto a seguir su voluntad, sin importar el costo. La vida de Samuel es un testamento del poder de un hombre comprometido con la verdad, la justicia y la obediencia a Dios. En un mundo que a menudo se aleja de los principios divinos, el legado de Samuel sigue siendo un faro que ilumina el camino para todos los que buscan vivir con integridad y fidelidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Biblia, una fuente inagotable de inspiración y guía para nuestra vida. Hasta la próxima.